En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Me culparon por casi morir cuando iba a sorprender a mi hermana en el parto. 3 años después la verdad destruyó a nuestra familia. Hace unos años, cuando estudiaba en la universidad, tuve un terrible accidente. Un conductor borracho chocó contra mi auto y terminé varias semanas en el hospital. Me rompí un brazo y tuve que aprender a caminar otra vez. Las cicatrices tardaron mucho en sanar y aunque ya pasaron casi 3 años, todavía manejo con mucho cuidado, aunque el accidente no fue mi culpa. De todo ese tiempo, lo que más me marcó fue que mi familia no estuvo conmigo porque mi hermana estaba teniendo a su bebé. De hecho, yo iba camino al hospital para estar con ella cuando tuve el accidente. Estaba a punto de graduarme y como mi universidad quedaba a unas horas de mi casa, podía ir y venir sin problema. Cuando mis papás me llamaron para decirme que mi hermana estaba en trabajo de parto y la llevaban al hospital, decidí darle una sorpresa. Le pedí el auto a un amigo para poder ir, pero en el camino tuve el accidente y me llevaron de emergencia al hospital más cercano. Durante ese tiempo, fueron mis amigos quienes me cuidaron porque mis papás estaban ocupados con mi hermana, y eso lo entendí perfectamente. Lo que me dolió fue que incluso después de que mi hermana tuvo a su bebé, mis papás ni siquiera se molestaron en ver cómo estaba yo. Los llamé muchas veces después del accidente, aunque me costaba mucho trabajo hacerlo porque entraba y salía del conocimiento seguido. Solo preguntaba si mis papás habían llamado o si habían venido, y cada vez me decepcionaba más. Por fin, como una semana después del accidente, mis papás me llamaron. Pero no fue para ver cómo estaba, solo querían saber por qué había estado llamando tanto, porque habían estado ignorando mis llamadas por estar con mi hermana y el bebé. Me sorprendió lo fríos que fueron conmigo, especialmente en esa situación. Aún así, les pregunté cómo estaban mi hermana y el bebé. Me dijeron que los dos estaban bien. No me preguntaron cómo estaba yo, aunque estaba segura de que sabían del accidente porque mis amigos les habían mandado mensajes por todos lados. Como no preguntaron, decidí decirles yo misma, y les conté que había tenido un accidente, y que había tratado de contactarlos estos días para decirles. Esperaba alguna reacción, pero solo me dijeron que ya sabían del accidente porque mis amigos les habían avisado, y eso fue todo. No dijeron nada más. Me enojé mucho y les pregunté si ni siquiera podían fingir que les importaba. Entonces me dijeron que habían ignorado mis llamadas y mensajes a propósito porque no querían hablar conmigo. Según ellos, era más importante estar con mi hermana mientras daba a luz que estar conmigo por un accidente que yo había causado. No entendía de qué hablaban porque yo no era la que iba borracha, había sido culpa del otro conductor, pero me dijeron que no se referían a eso. Dijeron que yo había causado el accidente por decidir manejar sola, que había sido muy irresponsable de mi parte porque era tarde y no tenía razón para salir. Cuando les dije que iba al hospital para estar con mi hermana, me dijeron que aún así no era necesario hacer eso, y que solo podía culparme a mí misma por el accidente. Fue muy cruel de su parte decirme algo así y me enojé mucho. Les colgué sin decir nada más. Después me enteré que cuando las personas que me encontraron llamaron al 911, contactaron primero a mis papás, pero ellos se negaron a ir y hasta pidieron que no los volvieran a llamar por esto. Luego llamaron a la universidad porque traía mi credencial, y así se enteraron mis amigos. Fue todavía más triste para mí, porque aunque los servicios de emergencia les avisaron que su hija había tenido un accidente, no les importó ir, y su única respuesta fue culparme. A pesar de que solo intentaba estar ahí para mi hermana y la familia, me di cuenta de que aunque yo quería estar para ellos, a ellos no les importaba estar para mí, porque ni siquiera mi hermana me contactó después. En estos 3 años no he hablado con mi familia porque después de eso, me rendí con ellos. Antes teníamos una relación normal, pero siempre sentí que me hacían a un lado por mi hermana y sus cosas. Y cuando tuve el accidente, me lo demostraron. Para aclarar, no me enojé porque no dejaran a mi hermana mientras daba a luz para venir a verme. Me enojé porque ni después de que tuvo al bebé pensaron que era importante visitarme. No esperaba que mi hermana viniera porque obviamente no podía, pero mis papás sí podían, y mi hermana tenía a su prometido y sus suegros que la cuidaban. Yo solo tenía a mis amigos, pero tuve suerte de tener amigos tan buenos que estuvieron conmigo todo el tiempo, y me ayudaron a recuperarme. Incluso pagaron mi recuperación y otros gastos, todavía les estoy pagando, pero estoy muy agradecida por todo lo que hicieron por mí, y creo que nunca podré pagarles realmente. Aunque han pasado 3 años, nunca me han buscado, y mucha gente de la familia pregunta por qué ya no nos hablamos, pero hasta ahora había tenido la decencia de no decir nada. Supongo que teníamos un acuerdo silencioso de no hablar de esto con otros familiares, y yo lo había respetado, pero ellos decidieron contarlo hace poco, y una tía me contactó porque habían estado contando la historia haciéndome quedar como la mala. Esto pasó hace unas semanas cuando mis papás hicieron una cena familiar en su casa para celebrar que ascendieron a mi hermana en el trabajo.
Mientras estaban todos juntos, salió el tema de por qué me alejé de ellos, y después de darle vueltas, mis papás por fin decidieron hablar de esto después de 3 años porque pensaron que ya no tenían que mantenerlo en secreto. Pero al contar la historia, cambiaron lo que pasó después de mi accidente. Algunas cosas eran ciertas, como que iba a sorprender a mi hermana en el hospital y que tuve el accidente en el camino, pero después dijeron que nadie les avisó, que se enteraron del accidente días después, cuando ya había pasado mucho tiempo, y que estaban muy ocupados con mi hermana y el bebé, así que no pensaron en por qué no los había contactado. También dijeron que cuando se enteraron del accidente, lo primero que hicieron fue llamarme, pero que yo estaba muy enojada y no quise hablar con ellos, y eso no era cierto. Y después dijeron que trataron de contactarme muchas veces, pero que yo siempre los rechacé por ese único incidente, y que al final ellos también se rindieron tratando de hablar conmigo. Básicamente, hicieron ver todo como un malentendido y me pintaron como la villana que nunca los perdonó por no preocuparse. Mi tía, queriendo ayudar, decidió contactarme, aunque mis papás le dijeron específicamente que no me hablara de esto porque no querían hacer un problema grande, aunque yo sabía que la verdadera razón era que no querían que me enterara que estaban mintiendo sobre lo que realmente pasó. Mi tía me contactó y me dijo que habían pasado 3 años sin hablar con mis papás, que me extrañaban mucho, y que me estaba perdiendo ser tía de mi sobrina, y que ella sabía que yo no querría perderme eso, así que me animaba a volver a hablar con mis papás. Estaba muy confundida, así que la llamé, y me dijo que sabía por qué no había hablado con mi familia en tantos años, y me contó lo que mis papás les habían dicho, y me sorprendí mucho porque me habían hecho ver como la egoísta y se habían hecho las víctimas, cuando fue al revés. Me enojé mucho cuando escuché lo que le habían dicho a toda la familia sobre lo que pasó hace años, y decidí contarle la verdad a mi tía. También le dije que podía hablar con mis amigos que pagaron todos mis gastos, si no me creía, pero que lo que le estaba diciendo era la verdad, y que en realidad mis papás fueron los que no les importó mi accidente. Les avisaron primero a ellos, simplemente no quisieron ir, y ni siquiera me enojé porque decidieron estar con mi hermana, porque ella estaba dando a luz y eso también era importante. Pero cuando ni después se molestaron en ir a verme, ahí fue cuando me enojé. Después de aclararle esto a mi tía, hasta ella se sorprendió y me pidió perdón por dudar de mí, pero me alegró que decidiera hablar conmigo porque si no, nunca me habría enterado de lo que mis papás estaban diciendo a mis espaldas. Después de hablar con mi tía, parece que la noticia de lo que realmente pasó empezó a correr porque mucha gente empezó a contactarme, diciéndome que hice bien en decirle la verdad a mi tía, porque si no, mis papás se habrían salido con la suya mintiendo sobre lo que pasó, y haciéndome quedar como la mala. Mucha gente de la familia empezó a ponerse de mi lado, diciéndome que lo que me pasó fue horrible y que mis papás nunca debieron tratarme así, que fue injusto y no me lo merecía. De alguna forma, agradezco a mi tía porque logró que la gente la escuchara y creyera mi versión. Si no, mis papás se habrían salido con la suya, pero ahora tengo problemas porque después de que mis papás se enteraron que hablé con mi tía sobre mi versión y ella le contó a otros, el resto de la familia empezó a alejarse de ellos, y no entiendo cómo esto es mi culpa porque solo dije la verdad, eso es todo. De hecho, ni siquiera se puede decir que le conté a todos. Solo le dije la verdad a mi tía, y ella decidió contárselo a los demás. De todos modos, me están culpando por cómo está la situación porque ahora nadie de la familia quiere hablar con ellos, y prácticamente todos los están ignorando, lo cual es malo porque en unas semanas va a ser el 3er cumpleaños de su hija y también será el 3er aniversario de mi accidente. Pero lo que les preocupa ahora es que, como la familia sabe la verdad, piensan que no van a ir al cumpleaños y eso va a ser muy triste porque mi sobrina está emocionada por su fiesta y habían invitado a toda la familia. Pero nadie ha contestado las invitaciones todavía. Algunos ya dijeron que no van y ni siquiera dieron una razón, así que eso está pasando ahora. Y aunque mi familia no me ha hablado en 3 años, esto los hizo contactarme, y han estado mandándome mensajes y llamándome sin parar. No he contestado ninguna llamada porque no creo que valga la pena, pero la mayoría de sus mensajes son acusándome de que hice esto a propósito para quitarle la atención a mi hermana. Al parecer, mis papás y hasta mi hermana creen que estoy haciendo esto a propósito porque no puedo aceptar que eligieron estar con mi hermana mientras daba a luz en vez de conmigo. Y que esta es mi venganza. Hasta dijeron que estaban seguros de que me subí al auto tarde esa noche a propósito porque quería ser el centro de atención, especialmente porque estaba celosa de mi hermana, ya que estaba dando a luz, y toda la familia le prestaba atención a ella, que yo quería para mí. Es algo horrible y feo de decir. Ni siquiera puedo imaginar pensar así de alguien más, no importa cuánto lo odie. Decir que causé ese accidente a propósito porque quería atención y lástima de mi familia, es simplemente asqueroso. Además de eso,
Me acusaron de buscar atención incluso ahora porque sabían que me había enterado que mi hermana recibió un ascenso, y le va bien en su vida. Que no podía soportarlo, así que decidí sacar cosas del pasado y hacerlos quedar mal. Ni siquiera entiendo por qué dirían algo así cuando saben exactamente lo que estaban tratando de hacer. Estaban haciendo justo lo que me acusaban a mí, y lo hipócrita que es todo esto me dio mucha rabia. Había logrado ignorar todos sus mensajes, y seguí bloqueando sus números desde que empezaron a tratar de contactarme. Pero hace unos días, mis papás se presentaron en mi puerta y me dijeron que tenía que arreglar la situación que había creado, porque mi sobrina iba a celebrar su cumpleaños en unos días y no podían dejar que fuera una decepción para ella. Así que tenía que hablar con mi tía y el resto de la familia y decirles que todo lo que había dicho eran mentiras para hacer quedar mal a mis papás. Y cuando se presentaron, exigiendo que hiciera esto por ellos, como si tuvieran derecho a mi ayuda después de todo lo que hicieron, fue cuando realmente me enojé y probablemente donde pude haber sido la mala. Cuando se presentaron y empezaron a gritar afuera de mi casa, obviamente no los dejé entrar. Y cuando les dije que si no se iban, iba a llamar a la policía. Les dije que no me interesaba hacer nada de lo que me pedían. Que lo que me estaban pidiendo era demasiado considerando lo que habían hecho por mí, que era absolutamente nada. Cuando la amenaza de la policía no los asustó, decidí abrir la puerta, y les dije que tenían que irse, y hasta tenía mi teléfono en la mano con el número marcado. Pero mi papá me dijo que no tenía miedo. Que sabía que yo solo quería llamar la atención, y que por eso había hecho tanto para arruinar su reputación. Y ahora estaba tratando de meter a mi hermana y a su hija en esto por maldad, y no iba a permitir que esto pasara. Así que mejor usara ese teléfono para llamar a mis familiares y decirles la verdad sobre lo que pasó, aunque realmente les estaba diciendo la verdad. Pero querían que les dijera su versión de la verdad donde ellos eran los buenos y yo la mala. Querían que le dijera a la gente que había estado mintiendo, y no dejaban de gritarme. Así que me enojé mucho y exploté y empecé a empujarlos fuera de mi propiedad. Al principio solo se sorprendieron de que me pusiera física, pero luego empezaron a responder. Para entonces estaba tan enojada que perdí el control y solo seguí empujándolos hasta que terminaron en la calle. Y mientras estaban en la calle, seguí empujándolos y les grité que ojalá pasara un carro y los atropellara y nadie fuera a verlos al hospital y tal vez así por fin sentirían lo que yo sentí hace años, cuando me abandonaron después de mi accidente. Parecían muy sorprendidos por mi explosión y cuando terminé de gritar me metí a la casa y los ignoré. Por suerte no me molestaron después, pero mi hermana me llamó más tarde y me dijo que me había pasado, y que ni siquiera debía abrir la puerta y solo llamar a la policía si estaba tan molesta porque vinieron. Pero que lo que hice aparentemente traumatizó mucho a mis papás, y ella piensa que les debo una disculpa, y hasta yo me sentí muy mal por haber manejado la situación tan agresivamente porque así no soy yo. Edición. Les voy a explicar por qué es tan grave que empujara a mis papás. No es solo que fue una reacción violenta y física, también es porque soy una luchadora de artes marciales mixtas entrenada. No soy profesional ni nada, pero aún así soy mucho más fuerte que mis dos papás, y que yo me pusiera física con ellos, claro que fue traumático para ellos porque no debe haber sido fácil de manejar. Según mi hermana, hasta les dejé moretones, pero eso podría ser una exageración de su parte solo para hacerme sentir mal por ellos. De todos modos, por eso es algo grave y la verdad no sé si les debo una disculpa ahora o no. Mi hermana está muy convencida de que sí y me ha dicho que va a presentar cargos si no admito públicamente ante toda la familia lo que hice, y que había estado mintiendo sobre lo que dije. Se siente feo que me esté amenazando así, especialmente cuando sabe que todo lo que dije era verdad, pero también me he mantenido firme, y le he dicho que si me disculpo será porque realmente lo siento, y no porque tenga miedo de lo que ella cree que me va a pasar después de que presente cargos. Actualización 1. Han pasado 2 días desde que publiqué esto, y después de leer los comentarios y todo, decidí que no me voy a disculpar con mis papás, y también decidí no hablar con mi hermana si trata de contactarme otra vez porque claramente es igual de mala que ellos. La única razón por la que no estaba en contra de ella hasta ahora era porque fue buena conmigo cuando éramos niñas, pero ahora estoy segura de que ha cambiado. Muchas gracias a todos los que comentaron en mi publicación, y me dijeron lo que piensan de la situación. Significa mucho para mí, pero a estas alturas creo que disculparme con mis papás no daría un buen ejemplo. Van a pensar que pueden presionarme para que me calle, pero eso ya no va a pasar. No pueden simplemente hacer lo que quieran y esperar que yo aguante su comportamiento. Fueron ellos los que vinieron a mi casa y empezaron a amenazarme, y no se quisieron ir aunque les dije que no quería hablar con ellos. Si mi hermana decide presentar cargos, solo voy a decir que me provocaron, y estoy segura que hasta el castigo por empujar a mis papás no va a ser tan grave, porque no es como que se lastimaron mucho y yo solo trataba de sacarlos de mi propiedad. Así que estoy preparada para lo que sea, pero lo único que no voy a hacer por nada del mundo,
es disculparme con nadie porque la verdad no lo siento, y punto. Actualización 2. Hoy era el día de la gran fiesta de cumpleaños de la hija de mi hermana, pero nadie fue. Sé esto porque hablé con mi tía y me dijo que literalmente toda la familia decidió no ir después de escuchar lo que me pasó hace años. No fue solo que no quisieron ir a verme hace 3 años cuando tuve mi accidente, sino que incluso después de 3 años, decidieron mentir sobre lo que realmente pasó para quedar bien ellos y hacerme quedar mal a mí. Eso no le pareció bien a nadie en la familia, y me alegra que la gente haya decidido hacer lo correcto. Me emocioné mucho hablando con mi tía porque me dijo que si alguien más hubiera sabido de mi accidente, habrían ido a estar conmigo, pero yo decidí mantener todo privado. De hecho, desactivé todas mis redes sociales y cuando alguien trataba de contactarme para hablar, les decía que estaba bien pero nunca mencioné nada del accidente. Así que hasta hace poco mucha gente ni sabía que había tenido un accidente tan grave hace 3 años. Fue una época muy oscura de mi vida, no solo por lo físico sino por lo que pasé emocionalmente y realmente no quiero revivirlo, pero tampoco puedo ignorar el pasado. Mientras hablaba con mi tía sobre lo que pasó hace años, terminé llorando y por fin saqué todas las emociones que había guardado durante casi 3 años. Ella me entendió mucho y me dijo que toda la familia piensa que soy muy fuerte por haber pasado por todo eso sola, y me dijo que ahora en el futuro, si pasa algo, ya sé a quién llamar y estoy muy agradecida por la conversación que tuve con ella, y también que me haya apoyado estas últimas semanas. De todos modos, ahora que nadie fue a la fiesta, sé que mi hermana y nuestros papás van a estar muy enojados. Así que me estoy preparando para su reacción. Para ser honesta, la única persona por la que me siento mal es mi sobrina. Nunca la he conocido ni he hablado con ella, pero sé que no debe ser fácil que nadie vaya el día de tu cumpleaños. Estoy segura que sus papás harán algo para compensarla y solo tiene 3 años, no es como que vaya a recordar esto en unos años. Actualización 3. Hola, ha pasado una semana desde mi última actualización y han pasado algunas cosas. La primera y más importante es que mis papás me contactaron. Los había bloqueado en todas partes, así que otra vez crearon otro correo solo para poder hablar conmigo. Me mandaron un correo diciendo que no se arrepienten de cómo me trataron hace 3 años, pero que en ese momento todos estaban muy estresados por mi hermana y el parto, y estaban muy ocupados con eso para poner atención a lo que me estaba pasando. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, aceptan que al menos deberían haberse molestado en ir a verme. Fue conmovedor que por fin aceptaran que se equivocaron, pero honestamente a estas alturas ya no importa. Lo que pasó, pasó. El daño está hecho, y no pueden simplemente decir estas cosas y deshacerlo. Me habría sido más fácil lidiar con esto si me hubieran mandado este correo unos meses después del accidente, pero esperaron 3 años enteros y mucha confrontación para aceptar que habían estado mal y fueron descuidados. Ahora obviamente me di cuenta que su prioridad es mi hermana, no yo, y estoy bien con eso. Ya hice las paces con todo, así que su disculpa no significa nada para mí. La segunda cosa que mencionaron en ese correo fue que habían hablado con mi hermana, y habían decidido juntos no presentar cargos contra mí por lo del otro día. Qué bueno por ellos, supongo. No habría hecho ninguna diferencia para mí aunque hubieran decidido hacerlo. De todos modos, después de que aclaramos las cosas en ese correo porque les respondí diciendo que estaba bien y que no quería que me contactaran, pusieron un mensaje en redes sociales diciendo que habíamos aclarado todo, y que agradecerían que el resto de la familia no se metiera en esta disputa o lo que sea porque ya se había acabado. Supongo que solo querían que la gente dejara de juzgarlos por el pasado, y por eso publicaron ese mensaje, o si no, ni lo habrían mencionado. El resto de las familias les demostró que iban en serio sobre no estar de acuerdo con ellos, y aceptar todo lo que habían hecho hasta ahora, al no ir a la fiesta de cumpleaños, así que ellos también decidieron tomarlo en serio, pero aún así tenían que ser las víctimas, por eso publicaron un mensaje con ese tono. De todos modos, me alegra que esto haya terminado y pueda volver a mi vida normal ahora.